Stefano Piccioni se lleva las manos al cuello con una desesperación que hiela la sangre de todos los presentes en la sala principal. Sus ojos se abren desmesuradamente mientras intenta inhalar aire, pero solo consigue toser violentamente, escupiendo un polvo rojo y picante que mancha su camisa blanca favorita. Y justo cuando parece que va a colapsar, lanza una mirada acusatoria hacia el rincón donde Kirby Selma finge sorpresa con una mano en la boca, aunque sus ojos brillan con una malicia que no logra esconder del todo. El silencio que sigue a ese ataque es ensordecedor, roto únicamente por la tos seca y agónica de Stefano, quien cae de rodillas buscando oxígeno mientras los demás participantes retroceden horrorizados sin entender qué está pasando realmente, porque nadie esperaba que una broma o una venganza llegara a tal extremo dentro de la casa más vigilada de la televisión. Para comprender cómo se llegó a este punto de no retorno, donde la convivencia se rompe en 1000 pedazos y la confianza desaparece por completo, tenemos que retroceder varias horas atrás, al momento en que la tensión entre estos dos personajes comenzó a cocinarse a fuego lento, lejos de las cámaras principales, pero muy cerca de los micróculos ocultos que capturan cada susurro traicionero. Todo comenzó durante la tarde, cuando el calor en la casa de los famosos era insoportable y los ánimos estaban más exaltados que nunca debido a la falta de privacidad y el estrés constante de las nominaciones. Stefano, siempre preocupado por su imagen y su comodidad, había pasado gran parte de la tarde quejándose del ruido y de la falta de respeto hacia sus pertenencias personales, algo que no pasó desapercibido para Kirby Selma, quien llevaba días sintiéndose ignorada y menospreciada por el italiano. Kirby, conocida por su carácter fuerte y su capacidad para devolver golpe por golpe, decidió que era hora de darle una lección a Stefano, una lección que él no olvidaría fácilmente y que quedaría registrada para siempre en la historia del reality. La idea no surgió de la nada. Fue germinando en la mente de Selma, mientras observaba cómo Stefano organizaba su cama con una precisión casi obsesiva, acomodando cada almohada como si fueran piezas de museo, lo que a ella le pareció una provocación directa a su estilo de vida más relajado y caótico. Fue entonces cuando Kirby vio su oportunidad, aprovechando un descuido generalizado mientras la mayoría de los habitantes estaban distraídos en la piscina o en la cocina preparando la cena. Con una calma escalofriante, Selma se acercó a la habitación compartida, asegurándose de que no hubiera nadie mirando, y sacó de entre sus pertenencias un pequeño recipiente con pimienta en polvo. Un ingrediente común en la cocina, pero letal si se usa con malas intenciones en un espacio cerrado como una almohada. No fue un acto impulsivo, fue premeditado, calculado fríamente para causar el máximo impacto sin dejar pruebas físicas inmediatas que la incriminaran directamente, ya que la pimienta se dispersaría con el aire y el movimiento. Kirby levantó ligeramente la funda de la almohada principal de Stefano, esa que él usaba todas las noches y de la cual presumía ser la más suave, y vertió una cantidad generosa del polvo picante en su interior, mezclándolo bien para que no se notara a simple vista, pero estuviera listo para actuar en cuanto alguien apoyara la cabeza con fuerza. Al terminar, bajó la funda con cuidado, alisó las arrugas con sus manos y salió de la habitación con una sonrisa sutil en los labios, sabiendo que la trampa estaba puesta y que solo faltaba esperar a que la víctima cayera en ella. Las horas siguientes transcurrieron con una normalidad engañosa. Stefano interactuó con Kenny Rodríguez y Josh Martínez, hablando de estrategias y de quién podría ser el próximo en salir, completamente ajeno al peligro que le esperaba en su propia cama. Incluso, hubo un momento en que Stefano bromeó sobre lo bien que dormiría esa noche, presumiendo de su capacidad para descansar a pesar del caos exterior, lo que hizo que Kirby tuviera que morderse la lengua para no soltar una carcajada delatadora. La noche cayó sobre la casa y las luces se apagaron gradualmente, dejando solo la iluminación tenue de los pasillos y las cámaras de visión nocturna grabando cada movimiento en la oscuridad. Stefano se dirigió a su habitación, se cambió de ropa y se preparó para dormir, siguiendo su rutina habitual sin sospechar nada. Mientras Kirby permanecía despierta en la sala, fingiendo leer un libro, pero con los sentidos alerta, esperando el momento exacto del desenlace. Cuando Stefano se metió en la cama, ajustó su almohada, la golpeó un par de veces para darle la forma perfecta y finalmente apoyó la cabeza con fuerza, exhalando un suspiro de alivio tras un día largo y agotador. En ese instante, el mecanismo de la trampa se activó. La presión de su cabeza contra la almohada expulsó el aire atrapado en el interior, lanzando una nube microscópica de pimienta directamente hacia su nariz y su boca. Al principio, Stefano no entendió qué pasaba, solo sintió una picazón extraña en la nariz, un cosquilleo molesto que intentó ignorar frotándose la cara con la sábana. Pero segundos después, la picazón se transformó en un ardor intenso, insoportable, que le subió por las fosas nasales hasta los ojos. Intentó inhalar profundamente para calmarse, pero ese fue su error fatal.
porque al tomar aire, aspiró una cantidad mayor del polvo irritante, desencadenando una reacción en cadena en sus vías respiratorias. Fue entonces cuando ocurrió la escena inicial. La tos violenta, la falta de aire, el pánico absoluto que lo llevó a caer de rodillas mientras su cuerpo luchaba por expulsar el intruso químico que invadía sus pulmones. Los gritos de Stefano alertaron a toda la casa, y uno tras otro, los participantes fueron llegando a la habitación, despertados abruptamente por el escándalo. Fabio Agostini fue el primero en entrar, seguido de cerca por Celine Santos y Jordan Martínez, quienes se quedaron paralizados al ver a Stefano en el suelo, con la cara roja e hinchada, lagrimeando sin control y tratando de hablar entre accesos de tos. ¿Qué te pasa?, preguntó Fabio con voz temblorosa, acercándose con cautela, pero sin atreverse a tocarlo por miedo a empeorar la situación. Stefano no podía responder. Solo señalaba su garganta y luego apuntaba hacia la almohada, intentando comunicar que el origen de su sufrimiento estaba allí, en ese objeto inocente que ahora parecía un arma letal. Kenzo Nudo y el Divo llegaron poco después, sumándose al círculo de preocupación alrededor del italiano, mientras Horacio Pancheri y Luis Coronel observaban desde la puerta, evaluando la gravedad del asunto con expresiones serias. Fue en ese momento cuando Curvy Selma hizo su entrada triunfal, actuando con una naturalidad estudiada, fingiendo preocupación pero manteniendo una distancia prudente. ¡Ay, Dios mío! ¡Stefano! ¿Qué tienes?, exclamó con voz dramática, llevándose las manos a la cabeza como si estuviera genuinamente choqueada. Su actuación era convincente para cualquiera que no conociera sus verdaderas intenciones, pero para un ojo entrenado había algo en su postura, en la forma en que evitaba mirar directamente la almohada, que resultaba sospechoso. Kaeli, que había llegado corriendo desde la terraza, fue la primera en notar la discrepancia entre la supuesta sorpresa de Curvy y la realidad de la situación. Kaeli se acercó a la cama, tomó la almohada con cuidado usando una toalla para no contaminar las pruebas, y la olió discretamente. Su expresión cambió instantáneamente de confusión a indignación. «Esto huele a pimienta», dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte para que todos en la habitación la escucharan. La revelación cayó como una bomba. Todos giraron la cabeza hacia Curvy, quien palideció visiblemente al darse cuenta de que su coartada se estaba desmoronando. ¿Pimienta?, retrucó Curvy, intentando mantener la compostura, pero su voz temblaba ligeramente. ¿Quién haría algo así? Es una broma de muy mal gusto, añadió, tratando de desviar la atención hacia un posible tercero imaginario. Pero Stefano, que ya comenzaba a recuperar el aliento gracias a la ayuda de Josh Martínez, quien le daba palmadas suaves en la espalda, la miró fijamente. Sus ojos, aún llorosos por la irritación, mostraban una furia contenida que era más aterradora que su tos anterior. «Tú lo hiciste», disparó Stefano con voz ronca pero clara, señalándola con un dedo tembloroso. «Te vi ayer mirando mi cama. Sabía que algo tramabas». La acusación directa dejó a Curvy sin palabras por un segundo, pero rápidamente recuperó su defensa, adoptando una actitud victimista. ¿Yo? ¿Por qué yo?, cuestiona con indignación fingida. «Stefano, estás delirando por la falta de oxígeno. Yo estaba en la sala todo el tiempo. Pueden preguntarle a Kemi». Kenny Rodríguez, llamado como testigo, dudó. Recordaba haber visto a Curvy en la sala, pero también recordaba haberla visto levantarse y desaparecer por unos minutos hacia el pasillo de las habitaciones. «No estoy seguro», admitió Kenny con honestidad, lo que debilitó aún más la posición de Selma. La tensión en la habitación era palpable, una mezcla de rabia, decepción y miedo. Nadie quería creer que uno de ellos fuera capaz de causar daño físico a otro, incluso si era mediante una trampa tan infantil como peligrosa. Fabio Agostini, siempre buscando la paz, intentó mediar. «Basta ya», dijo con autoridad. «Stefano necesita atención médica. Debemos llamar a producción». Pero Stefano se negó a moverse hasta obtener una confesión, o al menos una admisión de culpa. «No me voy de aquí hasta que ella diga la verdad», declaró, cruzando los brazos a pesar del dolor en su pecho. La situación escaló rápidamente, con voces alzadas y acusaciones cruzadas. Celine Santos defendía a Curvy, argumentando que no tenía motivos para hacer algo así, mientras que Jordan Martínez y Kenzo Nudo se pusieron del lado de Stefano, condenando el acto como una violación grave de la seguridad personal. El Divo, observando desde la esquina, murmuró que esto era el fin de la armonía en la casa, y tenía razón. La confianza, ese frágil hilo que mantenía unido al grupo, se había roto irreparablemente. Mientras la discusión continuaba, Stefano finalmente aceptó ser llevado a la enfermería de la casa, donde el equipo médico le lavó los ojos y le administró medicamentos para calmar la inflamación de sus vías respiratorias.
Durante ese tiempo, Kirby permaneció en la habitación, aislada del resto, recibiendo miradas de reproche de casi todos sus compañeros. Incluso aquellos que no eran cercanos a Stefano, como Horacio Pancheri y Luis Coronel, la miraban con desconfianza, sabiendo que quien era capaz de hacer eso podría hacer cualquier cosa para ganar el juego. La noche terminó sin resolución clara, sin confesión pública de Kirby, pero con una certeza generalizada de su culpabilidad. Stefano regresó horas después, pálido y cansado, pero determinado a no dejar pasar el incidente. Se sentó en la sala principal, rodeado por sus aliados, y declaró que no volvería a confiar en Selma bajo ninguna circunstancia. Kirby, por su parte, se encerró en sí misma, evitando el contacto visual y negándose a participar en las conversaciones grupales, consciente de que su reputación dentro de la casa había quedado manchada permanentemente. Al día siguiente, la atmósfera era gélida. Los bandos estaban formados. Por un lado, Stefano, Kaeli, Josh, Jordan y Kenzo, unidos por la indignación y la solidaridad hacia la víctima. Por otro, Kirby, acompañada tímidamente por Celine y en menor medida por Kenny, quien intentaba mantenerse neutral, pero fallaba estrepitosamente. Fabio y el Divo intentaban mantenerse al margen, pero la polarización era inevitable. Las tareas diarias se realizaron en silencio tenso, cada gesto monitoreado, cada palabra pesada. Stefano evitaba estar en la misma habitación que Kirby, y cuando era inevitable, la ignoraba completamente, tratándola como si fuera invisible. Esta táctica de silencio resultó más hiriente para Selma que cualquier grito, porque la excluía socialmente, la convertía en una paria dentro del grupo. Kirby intentó varias veces acercarse a Stefano para disculparse o explicar sus acciones, pero él la rechazaba sistemáticamente, girando la espalda o caminando hacia otra dirección. La frustración de Kirby crecía, y con ella, su resentimiento. Comenzó a hacer comentarios pasivo-agresivos sobre la sensibilidad exagerada de Stefano, sobre cómo no podía aceptar una broma, insinuando que él era el problema por ser tan dramático. Estos comentarios, lejos de mejorar su imagen, la hundían más, haciendo que incluso sus pocos aliados comenzaran a cuestionar su juicio y su empatía. Kaeli, en particular, se convirtió en la voz de la conciencia del grupo, confrontando a Kirby en varias ocasiones. No fue una broma, fue un ataque, le dijo Kaeli en una conversación privada que los micrófonos captaron claramente. Podías haberle hecho daño serio, ¿no te das cuenta de eso? Kirby respondió con defensiva, alegando que solo quería asustarlo, que no sabía que reaccionaría así. Pero la excusa sonaba vacía, desesperada. Todos sabían que la pimienta en los ojos y la nariz duele, que puede causar espasmos bronquiales, que es peligrosa. No había inocencia en ese acto, solo malicia. A medida que pasaban los días, el incidente de la almohada se convirtió en el tema central de todas las conversaciones, la lente a través de la cual se juzgaban todas las demás interacciones. Cada vez que Kirby hablaba, era recibida con escepticismo. Cada vez que Stefano tosía, era recordatorio del crimen cometido contra él. La dinámica de poder en la casa había cambiado drásticamente. Stefano, antes visto por algunos como vanidoso o distante, ahora era visto como una víctima digna de protección, lo que aumentaba su influencia social. Kirby, antes una figura central y carismática, ahora era marginada, sus opiniones descartadas, sus sentimientos ignorados. Este aislamiento comenzó a afectar su desempeño en los juegos y desafíos, cometiendo errores que normalmente no cometería, mostrando una falta de concentración evidente. La presión psicológica era enorme. Vivir sabiendo que todos te culpan, que nadie confía en ti, es una tortura lenta y constante. Kirby comenzó a mostrar signos de estrés, durmiendo menos, comiendo menos, llorando en secreto en los baños. Pero incluso sus lágrimas eran vistas con recelo, interpretadas como manipulación emocional en lugar de arrepentimiento genuino. Stefano, por su parte, disfrutaba de su nueva posición moral, utilizándola para consolidar alianzas y fortalecer su posición frente a las próximas eliminaciones. Hablaba con Kenny, con Josh, con Fabio, tejiendo una red de apoyo sólida basada en la injusticia sufrida. Era un movimiento estratégico brillante, nacido del dolor, pero efectivo. Sin embargo, debajo de la superficie, quedaba la pregunta sin responder. ¿Hasta dónde llegaría Kirby para redimirse, o peor aún, para vengarse de quien la había expuesto? La posibilidad de una represalia flotaba en el aire, una amenaza silenciosa que mantenía a todos en guardia. Nadie se sentía completamente seguro, porque si Kirby era capaz de envenenar una almohada, ¿qué otra cosa sería capaz de hacer? La paranoia se instaló en la casa de los famosos, alimentada por la traición y la falta de consecuencias inmediatas. Producción no había intervenido para expulsar a Kirby, lo que muchos interpretaban como una luz verde para continuar con el conflicto, aumentando el drama para la audiencia.
Esta decisión externa exacerbaba las tensiones internas, creando un polvorín listo para explotar en cualquier momento. Los participantes vivían en una cuerda floja, equilibrando sus emociones, sus estrategias y sus miedos, sabiendo que un paso en falso podría costarles no solo el juego, sino su integridad física o mental. En medio de este caos, las relaciones personales se fracturaban y reformaban de maneras impredecibles. Amistades antiguas se rompían, nuevas alianzas nacían del miedo común. La casa ya no era un lugar de convivencia, sino un campo de batalla psicológico donde cada movimiento contaba, cada palabra pesaba, cada silencio gritaba. Y en el centro de todo, Stefano y Kirby, dos polos opuestos atrapados en una danza tóxica de agresor y víctima, atacante y defendido, sin posibilidad de tregua, sin camino de vuelta atrás. Lo que comenzó como una broma cruel se había transformado en una guerra abierta. Una narrativa de bien y mal que dividía a la casa en dos facciones irreconciliables. Y mientras los días pasaban, la pregunta no era si habría más incidentes, sino cuándo ocurrirían y cuán graves serían. La pimienta en la almohada fue solo el primer disparo, la apertura de una temporada de hostilidades que prometía ser larga, dolorosa y devastadora para todos los involucrados. En mi opinión personal, lo que hizo Kirby Selma cruza una línea que no debería cruzarse jamás en un concurso de convivencia, independientemente de las reglas del juego o la búsqueda de protagonismo. Usar un agente irritante como la pimienta para atacar a alguien mientras duerme es cobardía pura. Es un acto que demuestra una falta total de respeto por la integridad física del otro y una carencia absoluta de empatía. No importa cuánto haya molestado a Stefano o cuán antipático pueda resultar para algunos, nadie merece sufrir un ataque a sus vías respiratorias en su momento de mayor vulnerabilidad. Me parece repudiable que se intente justificar como una broma, porque las bromas requieren risa de ambas partes, y aquí solo hubo dolor y miedo. Además, la negativa a asumir la responsabilidad plena y el intento de manipular la percepción de los demás, añadiendo capas de mentira sobre su paradero, demuestra una estrategia basada en la deshonestidad, que a la larga termina por aislar a quien la practica. Stefano, aunque a veces pueda pecar de egocéntrico, mostró una dignidad admirable al no responder con violencia física inmediata, sino al exponer la verdad y buscar el apoyo del grupo, lo que legitima su posición de víctima. Este episodio nos recuerda que la fama y la competencia no deben ser excusas para la maldad gratuita, y que hay límites éticos que, una vez rotos, dejan cicatrices difíciles de borrar en la convivencia humana. Esperemos que esta situación sirva de advertencia para todos los participantes de que el juego